Lo que sucede es que JavaScript en el servidor no puede existir si no es con Node, ¿verdad? Entonces, ¿qué es su servidor? Entonces, este es un full stack web developer, debe manejar todo esto. Aquí la imagen que conseguí decía que Angular, pero pues hay otras librerías, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un full stack, debe manejar HTML5, CSS3, JavaScript y sus respectivos frameworks, o al menos un framework y ser muy especialista en él. ¿Vale? Si van a agarrar Angular, o sea, a morir Angular y sean buenos en eso, van a conseguir un buen empleo. Si van a agarrar React, pues denle con todo sin detenerse, ¿verdad? Si van a agarrar Vue, pues denle sin detenerse para adelante. Luego tenemos los lenguajes del lado del servidor, ¿verdad? Y esa es la parte como intermedia, ASP.NET, PHP, Ruby on Rails, este es el mismo Ruby. Hay Node.js, ¿verdad? Entonces, y otros más también pueden hacerse especialistas en esta parte. Estos lenguajes de programación, al igual que estos lenguajes para el cliente, estos lenguajes de programación del lado del servidor también tienen sus propios frameworks, que si van a agarrar uno, agárrenlo a morir, ¿verdad? Hasta el fondo, ¿verdad? PHP tiene Laravel, PHP tiene G, PHP tiene Cake PHP, así se llama, Cake PHP. Hay otro que se llama PHP Ignition, ¿verdad? En este caso para Ruby, su framework tiene un framework MVC que es Ruby on Rails, ¿verdad? Python tiene a Django, ¿verdad? Y ASP.NET tiene MVC.NET. Entonces, no es que sean malos, las tecnologías Microsoft son tan buenas como las tecnologías libres y tienen igualmente oportunidad de conseguir proyectos o puestos de trabajo en cualquiera de las dos grandes áreas, ya sea las privativas tipo Microsoft, Oracle, o las que son open source como PHP, Ruby, Python y muchas otras, JavaScript. Y luego tenemos la última capa del full stack, que esta, pues por lo menos aquí en nuestra área del planeta, aquí en esta zona, no es muy común ver un especialista en la capa de acceso de datos. Usualmente el que programa el backend suele ser el mismo que programa la capa de datos, como que es programar MySQL, el MS SQL o cualquier otra base de datos, ¿verdad? A lo sumo pudieran haber empresas que señalen dos tipos de programadores, el front-end y el back-end, en donde el back-end tendría que ser las veces tanto de servidor en el servidor como en el servidor de base de datos, ¿verdad? Y también, que es lo más común, especialmente en empresas pequeñas y algunas empresas grandes que les gusta el modelo, que tienen solo programadores full stack. Una persona que se encarga, o sea, no es que alguien se va a encargar de todas las interfaces visuales y alguien otro se va a encargar de la programación lógica y otro de la base de datos, sino que a un programador le dan, vos vas a desarrollar el módulo tal del sistema, vos el módulo tal del sistema, vos el módulo tal del sistema. Y ese programador, si yo voy a hacer el área de proyectos, si voy a hacer la sección de administración de clientes, si voy a hacer la sección de pedidos o el módulo de pedidos, pues yo me encargo de hacer la página web, me encargo de hacer la programación lógica, me encargo de hacer las tablas de la base de datos, las conexiones y los procedimientos que se pegan con el servidor. O podría ser separado, o sea, tenemos 4 módulos, vaya, el programador front-end va a hacer la parte visual y el programador back-end va a hacer todas las partes lógicas. Ahí depende de la estructura del jefe de informática, y si no hay jefe de informática, sino que el jefe de la empresa, depende de cómo ustedes se lo vendan. Vea, ya sea el puesto de trabajo o el proyecto. Bueno, existe una arquitectura de 3 capas para que quede más claro lo que es la programación cliente-servidor. Vea, y para que quede más claro lo que es el Full Stack Web Developer desde el punto de vista de JavaScript, que es el objetivo final de esta clase. La capa superior está relacionada con UI o User Interface, interfaz de usuario, y casos relacionados. Aquí tenemos la Tier Client, Client Tier, o sea, el nivel del cliente, en donde aquí desarrollamos para televisores, para computadores, para tablets o smartphones, ¿verdad? Luego la segunda capa está relacionada con validación, contenido dinámico y procesamiento. Entonces todo lo que el cliente ingresa aquí en la parte visual, pues lo tiene que validar aquí en la segunda capa o capa lógica,
¿verdad? Tiene que validarlo ya sea a través del framework, a través del flujo del sistema o a través de procedimientos desarrollados por ustedes mismos. Tiene que hacer contenido dinámico. Por ejemplo, si entramos en época de lluvia, pues no estaría mal colocar un contenido dinámico, así como un consejo, no olvides tu paraguas, o cambiar el diseño de la página web dependiendo de la época del año en que estamos, o si es un niño o un adulto el que entra al sitio web, cambiar las imágenes y que sea diferente, de modo que cuando uno entra a través de su usuario y contraseña, la capa lógica procesa y analiza, a este hay que presentarle esto y esto, o si no los anuncios dinámicos con inteligencia artificial de Facebook y Google, ¿sí? Tienen su cuenta de usuario, saben quiénes son, saben sus gustos y dependiendo de eso, a través de la capa lógica del sistema, determinan qué anuncios deberían ver. Luego la tercera capa, que es la capa de datos, esa está relacionada con la persistencia de datos, acceso a los datos a través de la API, ¿verdad? O sea, es muy difícil que ustedes a puro código, sin ayuda de nada, se conecten a bases de datos. Usualmente siempre hay una API. Microsoft SQL Server les tiene que dar una API para que trabajen desde Java, para que trabajen desde Ruby, para que trabajen desde PHP. No se diga desde los mismos lenguajes de programación de Microsoft, que también tienen su propia API, solo que viene incluida con el Visual Studio, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo queremos conectarnos a una base de datos SQL Server con PHP, entonces tenemos que irnos a la página de SQL Server y ver si ellos están ofreciendo un API para conectarse a SQL Server desde PHP. Si no existe, que esa sería la primera fuente, habría que buscar alguna opción open source para ver si a alguien se le ocurrió desarrollar la API para conectarse con SQL Server y así cualquier base de datos. Ya vamos a ver la página de Mongo, a ver si podemos encontrar la parte donde están los APIs, así para el final de la clase. Entonces, en la capa de datos, el mouse no se me mira, aquí está. Tenemos el lenguaje de programación, SQL, el Query Language, Storage Query Language, tenemos el Search Engine, ¿verdad? El motor de búsqueda, tenemos el motor no SQL, que es una estructura diferente, ¿verdad? Y tenemos otras características como procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. Entonces, ya están empezando a aparecer motores de bases de datos que soportan tanto bases de datos relacionales como no relacionales. Las relacionales son las que utilizan SQL y las no relacionales son mejor conocidas como no SQL. Entonces, aquí tenemos lo que es el modelo tradicional de desarrollo web, ¿verdad? No es que les voy a enseñar un nuevo modelo, si este es el mismo modelo que vamos a mantener, lo que vamos a seleccionar son las tecnologías, eso es lo que va a cambiar. Entonces aquí tenemos la capa del cliente, aquí tenemos colores, diseño, dibujos, formas, eso ya lo conocemos. Entonces, a lo sumo ya tenemos que utilizar frameworks para acelerar el proceso de programación en el cliente. Si nosotros queremos hacer algo diferente a los demás, entonces sí tenemos que programar a profundidad para hacer peculiar nuestra página web. De lo contrario, utilicemos las opciones que traen los frameworks por defecto y pues vamos a programar más rápido del lado del cliente. Luego tenemos la capa lógica, que es donde va montado el servidor, qué lenguajes van ahí. JSP, ASPX, PHP, Node.js, que van montados en el servidor, ¿verdad? Computadora lejana, conectada por internet con el cliente. Bueno, luego tenemos la capa de datos, que debe tener atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. Son temas que van a ver en materia de bases de datos. ¿Y cuáles son los motores de base de datos más comunes? MySQL o MariaDB, es casi lo mismo. Microsoft SQL Server, mejor conocido como MS SQL, y el que vamos a ver en esta materia, MongoDB. Vean, luego aquí tenemos cuál es el desarrollo full stack que proponemos para esta materia. Bueno, si ustedes se fijan, aquí un full stack tendría que aprender en la capa del cliente HTML, CSS y JavaScript, y aprender ya sea JSP, PHP, ASPX, C#, etcétera, Ruby. Entonces ya serían varias cosas. Y encima de eso, tenemos que trabajar con SQL Server, MySQL, que hacen las cosas de una manera diferente todavía. Y hay que aprender SQL y todo el rollo. Entonces, con esta propuesta de desarrollar full stack con JavaScript, es más fácil ser un programador full stack. Porque nosotros en el cliente utilizamos una librería JavaScript para hacer todo nuestro sitio web, ya sea Angular o React, o lo hacemos a pie, que no lo recomiendo.
Y luego nos vamos al lado del servidor. ¿Y en el servidor con qué vamos a trabajar? Con Node.js. ¿Qué lenguaje de programación vamos a utilizar? JavaScript, igual que con Angular o React, ¿verdad? Luego nos vamos a la capa de datos, con las bases de datos, y ¿cuál vamos a utilizar? MongoDB. ¿Y en qué lenguaje de programación trabaja Mongo? Bueno, pues no es JavaScript precisamente, pero utiliza JSON y es bastante comprensible para alguien que programa JavaScript. Entonces, este es el desarrollo full stack JavaScript. Solo tienes que saber JavaScript y puedes hacer el full stack. ¿Ok? Ahora, no les digo que el hecho de que sepan el lenguaje de programación JavaScript no quiere decir que sepan Node.js. Tienen que comprender y entender las características propias de cada parte. Por ejemplo, el hecho de que sepan JavaScript no quiere decir que sepan Angular o React. Tienen que conocer sus características propias. Lo mismo sucede con Node.js. Tienen que conocer, aunque sepan JavaScript, tienen que conocer cómo utilizar Node con JavaScript. Ya tienen medio camino hecho, pero la otra mitad es conocer la herramienta en sí. Y luego MongoDB. Lo que hay que conocer es JSON. Y JSON es bastante compatible con JavaScript, se llevan bien, fueron creados el uno para el otro, etc. Bueno, esto es lo que les quería explicar. Ahora vamos a ver un poco de la página de MongoDB. Yo realmente quiero que lo veamos. Aquí tenemos un par de enlaces de referencia que habla acerca de la programación en capas. Se los voy a colocar aquí. ¿Verdad? Entonces, aquí muestra un poco de información de qué es la programación en capa y cómo funciona a través de los niveles. Aquí está el modelo que les quería enseñar, la capa de presentación, la de lógica y la de datos, que son las mismas tres capas que les acabo de mostrar. Esta es la de interfaz de usuario, la del servidor, la lógica del negocio, y esta es la base de datos, ¿verdad? Luego quiero que vean, aquí les enseño en esta página de W3 School, están señaladas las tecnologías que son propias para cada parte, para el front-end y back-end, ¿verdad? Ya la programación con el API, con el servidor, pues es otro asunto. Entonces, pero vamos a ver si encontramos en MongoDB. Esta es una base de datos, MongoDB. Entonces, si nos vamos a Software y Developer Tools, creo que aquí está. No. Bueno, vamos a ver. MongoDB MySQL. Connector. Bueno, no encuentro directamente un enlace. Ah, sí, aquí está. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, el driver o la API, digamos, para conectarme a MongoDB desde... Ah, es que no es MySQL. Es Node. MongoDB Node.js Driver. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, conectarme desde MongoDB, pues el mismo Mongo debe darme el driver, ¿verdad? Para conectarme a Node.js. O si quiero conectarme a PHP, por ejemplo, que es el más común, MongoDB, pero este es desde PHP. Incluso la misma gente de PHP puede hacer el driver también, si se dejan. MongoDB driver. Entonces aquí tenemos los drivers. PHP driver. Entonces si se fijan, la extensión es mongodb.com y ellos mismos son los que nos tienen que dar a nosotros si ellos quieren que nosotros utilicemos su base de datos en nuestros lenguajes de programación, ellos tienen que desarrollar el API para que de nuestro lenguaje, o librerías para que de nuestro lenguaje nos conectemos a su base de datos. Aquí está para C, C++, C Sharp, para .NET, para el lenguaje Go, para Java, Node, Perl, PHP, Python, Ruby, Mongoid, Scala, Swift, Rust y otros casos, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que les quería comentar. Pues espero que les haya gustado la clase y que hayamos comprendido lo que es el Full Stack Web Development. Muchas gracias, chicos, y pasen un feliz día. Adiós.